Bueno, estamos en un nuevo video después de hace mucho que no subo uno y hoy no estoy sola, realmente que estoy muy feliz de poder compartir este momento de todo lo que se va a ir viviendo también y comprensiones. Y quería presentarla realmente que para mí es un honor que estés acá. Muchas veces parte de mi sabiduría, de la información que comparto, para mí fue, y quiero aprovechar también este momento, y sos una gran maestra para mí, lejos de idolatrar, realmente que sentí que teníamos que hacer y compartir este momento. Así que confío que del otro lado va a llegar a las personas que tiene que llegar. Y, y bueno, estoy muy feliz de poder compartir. Recuerdo, y ahora vamos a ir y se va a presentar también, pero el, el que hoy sea profe de yoga o esté en este personaje, digamos, que en realidad creo y considero que somos mucho más que eso, pero es parte un poco de haber llegado y por vibración, o porque tenía que ser en ese momento al espacio aquella vez a una clase de Sole. Así que bueno, honrando también todas esas experiencias, todo el camino que recorrí, quiero hoy que la conozcan un poco más en profundidad. Así que quiero que vos te presentes y yo siempre pregunto, más allá de quién son, quién están siendo en este momento. Así que si querés compartir, bienvenido. Bueno, buenos días. Gracias por esta experiencia. Mi nombre en esta experiencia es María Soledad. Estoy cumpliendo un propósito que es compartir y enseñar. Siempre he sido maestra antes de los pequeños, desde el jardín infante, y luego a través de los movimientos de la vida, bueno, hoy soy instructora de yoga. Estoy al servicio de compartir esta herramienta milenaria para ayudar y asistir a los demás. Pero primero todo comenzó por mí mismo, ¿no? No estaría hoy aquí si no hubiera pasado por esos procesos de oruga mariposa, en los que hubo que transitar esa experiencia de muerte y resurrección, abandonando todos los personajes que creía que era para simplemente ser. Y eso continúa todo el tiempo, a mayor presencia, a mayor conciencia. Siempre me quedan resonando todas las palabras que vas diciendo. Yo digo que también el que tenga oídos que oiga. Tengo acá algunas preguntas, como que a mí no me gusta ser estructurada en ese sentido, pero sí pensé mucho en ciertas preguntas de todo el camino que recorrí también haciendo el instructorado de yoga, yendo a las prácticas. La verdad que recuerdo esa primera vez que fui a la práctica, realmente yo estaba en un momento de mi vida que todavía, como vos decís, sigo soltando muchas resistencias, pero hay más resistencias había en mí. Y recuerdo que llegué a esa primera práctica sin entender mucho, como la verdad, simplemente porque me lo habían recomendado, ¿no? Porque, viste, es andar a la clase de yoga y pilates para que te va a hacer bien. Y bueno, recuerdo que tenía en ese momento un dolor en el tobillo, que no podía hacer las prácticas. El primer día solamente fui a observar. Y por más que ese día no me había movido, sentí que me había llegado como la energía del espacio, sin lejos de tomar, digamos, pero algo había transformado en mí y yo no me había movido. Obviamente después continué con las prácticas y dije, bueno, no sé por qué sentí, es por acá, es lo que tengo que hacer, no sé. Esas cosas de la vida, jamás me hubiera imaginado estar acá tampoco. La vida realmente que me sorprendió. Pero
una de las preguntas que había anotado es desde tu experiencia, ¿no? ¿Cómo acompañás a los dolores físicos desde lo energético o emocional? Porque yo creía que era físico, mi dolor. Y ahí me fui dando cuenta y la vida me fue llevando y después de haber pasado en todas las experiencias, o sea, a mí me atravesó mucho y hablo mucho acá en el canal el ciclo menstrual, la digestión, mi sistema nervioso, o sea, realmente que me cambió mucho. Después por eso decidí hacer también el instructorado, pero esa es la pregunta. Bien. Así como pronunciaste esas palabras de Jesús, quien tenga oídos para oír que oiga, y para quien resuene, somos una unidad, nada está separado. Y todos los dolores corporales son una respuesta a una dimensión más sutil de aquellas experiencias que hemos vivido y que nos han marcado como una herida y que tal vez no asumimos, la dejamos ahí guardada debajo de la alfombra en el inconsciente. Y la única manera que tiene el alma de expresarse es a través del cuerpo, a través del síntoma. Lo que pasa es que a nosotros como humanidad hemos crecido en una conciencia muy dormida, creyendo que los dolores físicos se curan con remedios. Entonces, la gran mayoría hemos apagado ese síntoma con un antiinflamatorio, inflamando aún más a nuestros cuerpos, quedándonos quietos en lugar de mover la energía para liberarlo. Entonces, como síntesis, te diría que todo aquello que hemos vivido en nuestra experiencia, especialmente de niño, ¿no? Todas esas expectativas que uno tiene como niño acerca de su mamá, su papá, la escuela, los maestros, la familia, la pareja, esas expectativas nos marcan y nos duelen porque esas expectativas no cumplen a nivel ego lo que uno quiere. Entonces el camino de la conciencia es darnos cuenta de que ese dolor físico nos está mostrando una desarmonía entre el alma y el cuerpo. Y me nace preguntar también, más allá de la infancia, ¿qué pasa cuando tenemos un dolor que no es nuestro? Bien, cada célula de nuestro cuerpo es una información que traemos de todos los que nos antecedieron, desde una mirada sistémica. Muchos de los dolores vienen de nuestros ancestros y somos leales o fieles a ese dolor. Por miedo, todo es inconsciente, ¿no? Por miedo a que seamos excluidos del amor del sistema. Pero cuando uno toma conciencia y lo mira con amor, comprende que ese dolor no es nuestro, que pertenece a ellos. Es todo un trabajo, no es así nomás. No se puede hacer esta mirada desde la razón, no se puede analizar, pero sí se puede comprender de una dimensión más profunda. Por eso el que tenga oídos que oiga. Te invita a mirar a lo profundo, a ver en qué experiencias estamos repitiendo conductas, emociones de nuestros ancestros. Y muchos de nuestros ancestros han pasado por la guerra, situaciones de mucha exclusión a nivel del árbol familiar, y todo lo que se excluye, la generación siguiente lo padece. El yoga es unión, es integración, entonces nos invita a hacer una mirada amorosa, ¿no? Y a comprender y a tomar realmente lo que nos pertenece, que es la vida, y honrarla tal como es, incluyendo a aquellos que nos antecedieron. Sí, siempre recuerdo esta parte de abrazar las luces y sombras, y siempre recuerdo esto también de agradecer a todas las personas que se reunieron para poder estar hoy acá. Y si bien, bueno, yo lo decía, ahora también quería preguntarte eso, al principio no lo sentía.
me costó mucho tomar el papel, pero en cada práctica cada vez fue resonando una semilla que fue de alguna manera pasó al cuerpo, digamos, más allá de la palabra. Y también me pasaba, y me pasa mucho con alumnas, que empiezan a sentir y quizás dolores, quizás emociones, pero también la alegría y también el enojo, pero empiezan a sentir. Y una pregunta que me nace es, ¿por qué crees que no queremos sentir? El miedo más grande que tenemos es a la experiencia de ser, porque estamos totalmente tomados, identificados con la personalidad de ego. Y todas las máscaras y todo, yo siempre les he dicho en la clase, es como si tuviéramos un ropero lleno de trajes, que nos ponemos ese traje como una apariencia, ¿no? Como una cáscara. Bueno, llegó el momento de soltar esa cáscara. El ser humano está en una búsqueda constante de la paz y de la felicidad, pero la busca afuera, la busca afuera. Y el recuerdo de esa presencia de ser, de quienes en verdad somos, está ahí dentro del corazón. Por lo tanto, si no reconocemos nuestros propios caos, no vamos a poder ir en búsqueda de la paz, que es interna. Si no podemos reconocer esos resentires, esos enojos, esas broncas, esas penas, esa tristeza, no vamos a poder encontrar ese estado fecundo de alegría, la paz, la felicidad. Es una cualidad de la esencia de quienes en verdad somos. Por lo tanto, eso no lo vamos a encontrar afuera. Y para poder encontrarnos con eso tenemos que vaciarnos de todos esos trajes, reconocer los que están en nosotros. ¿Y cómo los reconocemos? A través de la proyección, todo lo aquello que me molesta de fulano, de mengano, es una proyección mía, aunque no lo quiera ver. Cuando yo comprendo que tal vez soy esa queja, soy ese enojo, soy esa pena, empiezo a soltar, ¿sí? Y a mirar además al otro como una parte mía, porque eso es el camino hacia la unidad, reconocer que todos estamos unidos. ¿Qué pasa cuando en el reflejo se ve todo lo contrario? O La sea, luz, en el sentido de, no sé, por ejemplo, te doy un ejemplo que veo de relaciones, ¿no? Yo soy una persona, ponele, dando el ejemplo, súper empática y atraigo una relación que es súper egoísta, ¿no? Es todo la polaridad contraria a mí, no es igual a mí. Te pregunto esto porque en esto del reflejo muchas veces nos quedamos pegados a que somos el otro y en realidad somos la polaridad contraria, ¿me explico? sí. Que es como el víctima con el victimario, ¿viste? ¿Qué pasa ahí en esa relación? Y bueno, ninguna relación es una casualidad. Todos nos unimos por perfecta sincronía y especialmente a nivel de pareja, las uniones son para sanar, porque los árboles se atraen para sanar. Vuelvo a repetirte, como te decía antes, es la expectativa acerca del otro que queremos que sea como nosotros somos, lo que muchas veces destruye relaciones. ¿Sí? Claro. El otro viene a aprender y nosotros también venimos a aprender del otro. Entonces, repreguntarnos, ¿realmente soy empático? ¿O realmente soy tan amoroso que me molesta que el otro no sea como yo quiero? Esa sería la pregunta. Lo único que puede pulir y mejorar las relaciones es el amor en su más pura esencia, que no lo sabemos, no lo hemos conocido. El amor que creemos que es amor, realmente no es un amor, porque el amor en su pura esencia no separa, no juzga, no se enoja, no se resiente, no está todo el tiempo enfocado
en las heridas del otro o en las sombras que ve en el otro, ¿no? El amor es como expresa la carta a San Pablo. El amor es servicio, el amor es incondicional, el amor no juzga, el amor ama todo tal cual es, no condiciona. Cuando nosotros realmente como humanidad aprendamos a lo que es el amor, bueno, ahí se va a producir un cambio a nivel de conciencia y eso es lo que estamos transitando ahora. Sí, veo de las relaciones que también hay un discurso muy banal cuando dicen que con el amor no alcanza. Y el amor es el origen de todo. Claro. Y es lo único, es la frecuencia más elevada, o sea que el amor lo es todo. Quien dice eso realmente es mirarlo con mucha compasión porque sí, hay dentro una de la profunda psicología herida. también se habla mucho de eso, de que con el amor no alcanza. Pero bueno, el otro día estoy leyendo un libro que se llama Dejar ir, de David Hawking, que es el mismo que hace la escala vibracional. Sí. Y él decía que, repito, el que tenga oídos que oiga, y al que le resuene, pero él decía que la psicología vibraba menos de 200, porque se quedaba solamente en el pensamiento lógico, al igual que la filosofía, por ejemplo. Porque no traspasa la mente, la conciencia. Y me venía justo esta frase que, bueno, viene también un poco de ahí, sin negar, digamos, la psicología como herramienta o desde ese lugar. Pero bueno, a veces está bueno ver otras miradas y experimentar otras cosas. Yo creo que hoy la humanidad se atrevió a mirar desde otro lugar, no desde el lugar tan condicionado, sino abrirse a unas nuevas miradas, soltando todo lo que nos dijeron, y en esa nueva mirada uno puede ampliar y puede... El amor saca amor, no hay otra. Y otra cosa que estaba pensando el otro día, me puse en todo este camino también, esto es experiencia personal, no, no hay información en ningún lado de lo que voy a decir. En todo este camino de buscar espacios de yoga, bueno, para dar, yo experimentar, también me crucé, y repito, experiencia personal, con una moda también, con el yoga como moda, o las terapias alternativas como moda, perdiendo la esencia, viendo un negocio entre medio también. Seguramente hay mercado para todo, depende donde uno se para. Habrá quien lo busca como una moda y habrá quien lo busca como camino de crecimiento espiritual y de sanación a cualquier terapia, ¿no? Muchos van porque le dijeron, claro, y otros van porque realmente resuenan. Y el resonar, estamos hablando de a nivel frecuencia del corazón. Claro. La humanidad recién está empezando a despertar, por lo tanto, hay muchas ramas del yoga que se han desprendido de ese tronco puro y legítimo, que no buscan el recuerdo de quiénes somos. Pero bueno, está bien, cada cual con su irá donde esté necesitando la experiencia. Sí, donde vaya resonando también, ¿viste? Porque uno resuena, yo siempre por ahí, tomo muchas cosas que realmente aprendí. Para mí el yoga no son posturas y eso me quedó grabado, me costó mucho entenderlo en la experiencia también propia. Por esto de las redes también sociales y demás, y lo que se ve, lo que se viraliza, como una herramienta que, bueno, en este momento la estamos usando desde otro lugar, ¿no?
pero muchas veces me dicen caí en, solamente mi profe trabaja el cuerpo físico o esas cosas. Y yo siempre les digo, bueno, hay muchas posibilidades también. Es preguntarse por qué uno resuena también con esos espacios y lugares. Sí, a veces uno va porque le dijeron Claro. o porque le queda cerca, pero en realidad tal vez muchos no saben lo que significa la palabra yoga. Por eso muchos dan yoga, pero yoga es integración, es unidad. Y yoga es toda práctica psicofísica, que su objetivo es el samadhi, que es la iluminación, es recordar realmente esa naturaleza de ser que somos y despertar esa conciencia búdica o crística. ¿Y qué es el samadhi? Para la gente que Samadhi, no conoce. eso que te acabo de decir. Samadhi es la iluminación. Si tenemos que hablar más así, más concreto para que se entienda, es recordar nuestra verdadera naturaleza de ser, porque nosotros estamos parados en el ego, en la separación, en el cuerpo, en lo material. El samadhi es el recuerdo de quiénes en verdad somos, esa naturaleza y esa conciencia pristina, crística, búdica, en completa común unión con esa fuente que nos crea. Y desde la oportunidad de esta dimensión física, pero para llegar a ese estado hay mucho que pulir, hay mucho que trabajar, muchas máscaras que nos tenemos que despojar hasta quedar desnudos de ego, desnudos de máscara, desnudos de apariencia, porque el cuerpo es el templo en el que, en el altar del corazón, está esa llama que en verdad somos. Por lo tanto, el cuerpo es una herramienta de trascendencia para el yoga, porque puedo trascender todo aquello que me pasa. Y muy del ego esta pregunta, pero justamente para que se entienda, porque muchas veces la pregunta que te iba a hacer es, ¿te gustaría llegar al samadhi? Porque como que estamos corriendo atrás, sino de algo desde el ego, justamente queriendo llegar. Pero quería ¿qué pensás vos de eso? Si yo te dijese que sí, que quiero llegar al samadhi, tal vez te estuviera respondiendo desde un nivel egoico, pero mi camino es recordar quién soy, porque sé que no soy este cuerpo. Claro. Y sé que no soy los pensamientos que pienso. Y sé que no soy todo aquello que me pasó en el pasado ni la preocupación del futuro. Y quiero recordar porque siento internamente esa fuerza interna que me empuja a que nunca fui separada ni excluida de esa fuente. Por lo tanto, mi trabajo es a diario y en cada instante buscar recordar y vaciarme de todo aquello que me separa de quién yo soy. Esta pregunta tiene que ver con el silencio, que creo que en el día a día, sobre todo cuando hablo con mucha gente que por ahí me piden información de algo y después no estaba apurada, no pude verlo todavía, y de eso miles por día, como que la vorágine nos separaron 2 segundos o a veces caemos también en esas, también, ¿no? La pregunta es, ¿qué lugar ocupa el silencio en tu día a día? Bueno, como vos decís, mi vida ha sido muy acelerada, muy mental, muy racional. Por lo tanto, en este camino que empecé a transitar, cada vez tomé más responsabilidad de aquello que estoy diciendo y haciendo para con los demás, porque es un reflejo total de la autenticidad o tal vez de esa posibilidad de ser una impostora para el otro. Y en realidad el silencio es lo único que nos permite a todos redireccionar la mirada hacia nosotros mismos y ver en realidad
ver en realidad todas aquellas disonancias, todas aquellas maneras de impostar al otro, mintiendo quienes no somos. Por lo tanto, el silencio es revelador y le tenemos miedo y hay que buscarlo, porque es el único camino que nos va a llevar a que podamos ser realmente. ¿Y por qué le tenemos miedo, crees? Porque el ego en el silencio, en el momento presente, se siente amenazado. Por lo tanto, como estamos todo el tiempo sumidos en la personalidad, corremos todo el tiempo de manera automática, en modo piloto automático. Entonces, empezar a desacelerar y salir de ese programa y la posibilidad de ver y hacer silencio, de meditar, es lo que nos va a permitir ver realmente, a conocernos a nosotros mismos. Jesús decía, conócete a ti mismo, conocerás a Dios. Yo no puedo conocer a Dios o decir que conozco a Dios, sino que me conozco a mí mismo, porque Dios habita dentro mío. Y Dios está en mí, Dios está en ti, y Dios está en todo. ¿Y qué lugar ocupa la respiración ahí? Y la respiración, como me dijo mi nieto los otros días de 10 años, abuela, yo respiro todo el tiempo. El tema es que la respiración es automática, inconsciente. Si tomásemos por un instante conciencia de la dimensión sagrada que tiene la respiración, ya antiguamente los maestros, hace más de 5.000, 10.000 años, conocían el poder de la respiración y el impacto a nivel conciencia, obviamente a nivel salud. Por lo tanto, la respiración plena, consciente y profunda va a desencadenar en cada uno de nosotros profundos cambios a nivel de conciencia. La respiración nos va a permitir ver cómo estoy respirando y cómo estoy vibrando. La respiración me va a permitir ver cómo estoy condicionado por mis emociones, porque si mi respiración no puede llegar a ser profunda y queda aquí en la zona del pecho, está hablando de que estoy totalmente condicionado por mis emociones. Entonces, como les digo siempre en la práctica, cuando la respiración no puede traspasar la frontera emocional, que sería la liberación del diafragma, está mostrando nuestro nivel de conciencia. Así es como es tu respiración, es tu nivel de conciencia. Cuanto más profunda es la respiración, más profundo se vuelve uno. ¿Y qué relación tiene el nervio vago con la respiración, con el yoga? Y todo, porque si uno hace una mirada desde la medicina obviamente que fue parte, sin juzgar ni criticar nada, la medicina ve por partes el cuerpo, ¿no? Una pierna, el sistema nervioso central, el corazón, pero desde la mirada del yoga es totalmente integrativa y el cuerpo humano es una máquina perfecta y tiene una inteligencia divina. Por lo tanto, cuando dejamos que esa inteligencia divina empiece a actuar, el nervio vago cumple una función trascendente en la respiración. Cuando yo puedo tener conciencia de mi práctica respiratoria y puedo dar la posibilidad de hacer una respiración profunda, abdominal baja, allí ya estoy estimulando a través de esa expansión y esa retracción de mi abdomen al nervio vago. El nervio vago es el nervio más largo que tiene el cuerpo humano. Comienza aquí como un ramillete, se extiende a lo largo del cuerpo. Por lo tanto, va a influir en nuestro cerebro, que la mayoría considera que tenemos solamente este cerebro, pero tenemos el cerebro emocional que está en nuestros intestinos, el cerebro del corazón. Por lo tanto, va a influir tremendamente. Cada inhalación y cada exhalación
Es un masaje que estimula el nervio vago, el sistema nervioso central, a los órganos, a las vísceras, a los plexos nerviosos y al sistema glandular, porque todo se nutre de la sangre. Y cuando la sangre está purificada, ¿y cuando la sangre se purifica? Cuando yo puedo llenar mis pulmones en sus 3 porciones. El pulmón tiene una capacidad de albergar de 5 hasta 8 litros de oxígeno y de prana, de la fuerza vital. Y en cambio una respiración automática solo alcanza a llenar medio litro. Y yo pretendo que mi cuerpo sostenga la salud física, el equilibrio emocional y la coherencia y la calma mental. Con ese poquitito de oxígeno no alcanzo a oxigenar, así como vos abrís a la mañana las ventanas de tu casa para que entre el sol. Yo también tengo que dar esa posibilidad a mis cuerpos. El prana es la síntesis de la bioenergía, es la fuerza vital que sostiene la vida en todas sus formas. El prana es considerado el aliento primordial, el elixir de la vida. Es aquella dimensión sutil que nos une con la energía divina. Por lo tanto, así como un auto necesita una batería para que funcione, mi cuerpo necesita diariamente recargarse de la fuerza vital del prana a través de una respiración profunda y no mecánica. Sí, la respiración es... Yo siempre digo que volver a la respiración, volver a mí, es volver, o sea, vuelvo a mí a través de la respiración. Claro, la respiración es el puente. Cada vez que tengo algún dolor también físico, que como decíamos al principio, es porque también tenemos que estar ahí presentes. Muchas veces no está irrigando la sangre, hay tensión muscular y demás, obviamente por una emoción, que eso quería preguntarte. Recuerdo cuando, con todo esto de nutrición y todo, que en, en uno de los módulos del instructorado hablamos de que nos nutrimos de todos los sentidos, no solamente de lo que comemos, ¿no? Y que a mí se me despertó en ese momento, me acuerdo, un mundo también, que es también un poco lo que comparto, porque siempre digo también que me quedó muy vacía solamente la alimentación. Cuando, si no nos hacemos cargo, por ejemplo, del cuerpo emocional, o sea, de las emociones, de que no solamente digerimos un alimento, sino una emoción. Entonces, ¿cómo influye nuestras emociones en nuestra digestión? Como te decía antes, somos una unidad. Por lo tanto, todos los sentidos se están nutriendo permanentemente. Y a lo mejor algo me cayó mal, ¿no? Y digo, ¿qué me cayó mal si yo cené una manzana? Pero es cómo cenaste esa manzana. La digestión comienza por la boca. Entonces, ¿cómo cenaste esa manzana? Tal vez muchas familias están acostumbradas a comer, alimentarse, a nutrir sus cuerpos, mirando la televisión y mirando un noticiero. Y el cerebro no comprende aquello que es real o imaginario. Por más que está ahí en la televisión, mi cerebro lo toma como real. Entonces yo estoy comiendo esa manzana con una mala noticia, una fatalidad, y eso me cae como una bomba. Todos los sentidos nos nutren. Por eso a lo mejor yo digo, yo me cuido mucho con los alimentos, como todas comidas que me nutren, pero ¿qué estoy leyendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿De qué manera lo estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando en ese momento? ¿Qué emoción estoy sintiendo en ese momento? Está todo totalmente interrelacionado. Y ese bolo alimenticio se transforma en un bolo energético que enquista y se bloquea en el cuerpo. Y ese enquistamiento energético después produce un síntoma y tal vez una enfermedad cuando no es mirado a tiempo. Claro. Bueno, yo acá hice unas preguntas también, que las vamos a poner acá, para que saques al azar, ahí, para que saques alguna,
Algunas son muy personal y otras tienen que ver con la práctica. Así que, si querés sacar alguna que te nace. Bien. ¿Qué le dirías a alguien que practica yoga pero no logra sentir o conectarse? Bien. El camino en una práctica de yoga lleva su tiempo. Por eso hay tanto movimiento de gente que entra y sale. Muchas veces vamos a una práctica de yoga porque el médico nos recomendó, porque estamos estresados, porque tenemos algún problema en el cuerpo. Tal vez no se dimensiona lo que es una práctica de yoga. De pronto viene alguien que no tiene ni idea de qué se trata y la instructora está hablando de unión e integración, del ego y sus capas y sus máscaras, de aquello que tenemos que soltar, que somos unos impostores ante la vida con todos esos trajes que nos ponemos para aparentar. Y cuesta al principio. Cuesta aquel que está muy identificado con la materia, solo con su cuerpo físico y que no considera que somos almas viajeras en una eterna danza de la conciencia, que lo único que es fugaz y perece es el cuerpo, pero que la experiencia de la vida nos invita a crecer y evolucionar, le va a llevar su tiempo, porque considera que somos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo energético, y que todo eso, eso lo aviva y lo lleva y lo conduce ese espíritu que en verdad somos. Ese espíritu va a costar, va a llevar su tiempo. El ego se resiste a reconocer sus propias sombras, no le gusta y prefiere seguir aparentando porque cree que así no sufre, pero en realidad sufre. Hay una profunda tristeza y desconexión en toda la humanidad. Entonces el camino de la conciencia es recordar, porque todos elegimos venir a esta experiencia y olvidarnos que somos seres espirituales. Y en la experiencia desde esta humanidad que venimos a compartir, a través de nosotros mismos y a través de los demás, el objetivo es recordar y aprender a ser más humanos y a recordar ese amor incondicional que nos une. Y entonces, eso va a depender de cada uno. Yo no le podría dar un consejo porque no sé qué quiere su alma experimentar, pero sí le diría que sea paciente, amoroso consigo mismo, que trate de llevar la atención a aquellas zonas en dolor para poder restaurarlas, para poder aliviarse, que busque conectar con su propia respiración, con el propio sentir. ¿Por qué? Porque la respiración y el sentir son herramientas trascendentes que nos traen a ese estado de presencia. Salir un poco del condicionamiento de la mente para ir a un lugar más sereno, más profundo y a la vez ilimitado. ¿Y qué pasa cuando, esto también es pregunta personal, cuando el entorno no me acompaña? O sea, como cuando soy la oveja negra, digamos. Y siempre hay una oveja negra en los sistemas familiares, porque somos los que venimos a romper con un montón de condicionamientos, creencias y ataduras, y somos los que venimos a sanar y a buscar mirar, ver desde otra manera, de percibir la vida de un lugar más profundo y tal vez sanar todas esas heridas, ¿no? Y bueno, al principio hablamos de la resonancia. Uno, cuando empieza
a ir hacia uno mismo, a conectar con su estado de presencia. Eso va haciendo que muchas veces personas que queremos mucho, incluso amigos, ¿no? Se vayan alejando y no es que pasó nada, porque el ego busca qué pasó, qué te hizo, qué le hiciste, y en realidad no, todo es por resonancia. No estamos aquí por la cara bonita o porque me gusta tal persona, sino estamos por resonar desde el corazón, sonar con el corazón, conectar con el corazón. Por lo tanto, cuando uno busca un camino de crecimiento personal, se va a alejar de personas, se va alejando de personas y de situaciones, porque es como que ya completó ese camino, ese viaje a nivel de conciencia. Entonces es como pasar de grado, pasás a un nivel más. Y ojo que cuando uno habla de un peldaño más, un nivel más, no es que me paro arriba del ego, todos son inferiores, todos son menos que yo, no. Si yo estoy parado ahí, no crecí nada. El ego espiritual. Es el ego espiritual que se para ahí para apariencia nuevamente. Volvemos a la apariencia. El tema de la impostación, el tema de la falsedad, tenemos que darnos cuenta que la mayoría hemos estado condicionados por eso y a veces no lo queremos ver, ¿no? Por miedo. Pero bueno, la primer máscara que tiene que caer es esa, que estoy mostrando al otro para que el otro me vea. Me va a venir. Y el entorno, si es, por ejemplo, tus padres, ya sé que te iba a preguntar. vas a tener que crecer con eso. Si vos te pones en el ego que juzga a los padres, el orgulloso, el que sabe todo, va a ser muy difícil. En cambio, cuando uno se corre de ese lugar y comprende que cada alma eligió transitar su viaje a su manera, porque todos venimos a transitar el viaje de una manera única e irrepetible. Por lo tanto, todo lo que me sirvió a mí tal vez no te sirve a vos. Claro. Y todo lo que te sirve a vos tal vez no me sirve a mí. Lo que iba a preguntar de esto del entorno es cuando nos quedamos atados en que primero creemos, el ego cree, ¿no? Que alguien nos hizo algo y que no podemos salir, no podemos perdonar, como que no podemos soltar esa parte para ir hacia lo nuevo y quedamos atados, digamos, como desde esa experiencia. ¿Cómo soltar? ¿O qué papel juega el perdón? El perdón es para el ego, porque el ser no tiene nada que perdonar, porque el ser es y es puro en su naturaleza. El ego empieza a, digamos, el personaje que todos estamos transitando en esta experiencia, empieza a reconciliarse consigo mismo y con los demás cuando comprende. Cuando comprende y entiende que todo cumplió su papel y que todo papel de todas las personas que estuvieron alrededor fueron atraídas por uno mismo. Toda experiencia, buena o mala, linda o fea, agradable o desagradable, fueron aquellas cosas que hemos creado consciente o inconscientemente. Por lo tanto, el viaje del alma es crear en conciencia. Por lo tanto, no existe destino. Yo puedo cambiar mi vida de instante en instante. Y la posibilidad del cambio y las experiencias son infinitas. Lo único que condiciona es la personalidad. Cuando estamos en esa cajita, como les digo, es un cajoncito donde buscamos respuestas y comprensiones dentro de esa cajita que ya está totalmente putrefacta, porque queremos crear experiencias nuevas desde ese círculo que es vicioso. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a comprender que soy un alma, que vine a esta experiencia a crecer y evolucionar, que elegí a mi mamá y a mi papá, y que mi mamá y mi papá se pusieron al servicio de la evolución de mi alma, más allá de todo el amor o desamor que me dieron, de toda la presencia o el abandono que me dieron, de toda la alegría y la tristeza, mi alma lo eligió, junto a mis compañeros de trabajo, de escuela, parejas,
hijos, todo fue programado por el alma antes de encarnar en esta experiencia. Cuando empiezo a comprender eso, ahí es cuando suelto, porque me doy cuenta que ya cumplió su función. Claro. Y paso al siguiente nivel. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. Bien. Que te hice otras preguntas que me fueron haciendo de lo que ibas diciendo, así que agarrá cualquiera de ellas. Como para terminar, una hermosa pregunta. ¿Qué aprendiste de vos misma a través del yoga que jamás imaginaste? Y todo lo que soy hoy lo aprendí a lo largo de mi vida, a lo largo de mis experiencias, pero el camino que empecé a transitar del yoga, primero que todo, fue el amor a mis raíces, a aprender a tomar a mi padre y a mi madre así tal cual han sido, y a todos los que se unieron para que hoy esté aquí. No existe en la humanidad ningún hijo que no haya reclamado a sus padres algo, ¿no? Y ese reclamo viene del niño, claro. Del niño que tal vez no fue mirado, amado, cuidado, protegido, como quería la expectativa de ese niño. Por lo tanto, siempre cuando tomo conciencia de lo que estoy haciendo, me doy cuenta que primero ayudé en el jardín de infantes a los niños a superar situaciones, y hoy ayudo a los adultos a sanar, a sanar y a reconectarse con ese niño interno que tal vez todavía hoy, en su edad adulta, y muy adulta también, está todavía herido. Me ayudó a conectar con mi espiritualidad, con mi verdadera espiritualidad, porque antes era una impostora. Yo era muy católica, he estado mucho tiempo en la parroquia, era catequista, pero siempre me faltaba algo para poder conectar. No había una conexión, era una conexión tan racional, tan analítica, tan desatenta, tan desconcentrada, tan desconectada, que lo que hizo el yoga fue ayudar a conectar conmigo mismo y además a reconciliarme conmigo y con mi propio cuerpo, a comprender que mi alma lo eligió. Y bueno, y se me escaparían porque todo el tiempo y a cada instante aprendo algo en el yoga. No es que lo tengo todo sanado, no es que lo tengo todo comprendido, no es que me la sé toda, no, nada de eso. Cada momento y cada experiencia me va mostrando para que siga subiendo a la escalera, claro, de la evolución. Hermoso, muchas comprensiones. Bueno, quiero agradecerte por este espacio, por este tiempo que compartimos, por lo que compartiste. Como siempre digo, espero que llegue a quien tenga que llegar y resonar, que hablamos mucho de la resonancia, a los corazones que tenga que llegar, que podamos abrirnos a ver desde otro lugar, a escuchar también con otros oídos, y poder ver la verdad bajo la piel, digo yo. Así que nada, quiero agradecerte por este momento, por estar, por compartir y por todas las enseñanzas que me has dado y me das en el día a día. Para mí, como dije desde un principio, estoy honrada de haber resonado con otra cosa y darme la oportunidad también y que sigo en ese camino, de despojarme de muchas cosas que ya no me pertenecían, y poder, y ya no me puedo hacer la que, no me puedo sacar toda la información, como que algo se despertó y bueno, estoy también en este servicio. Así que gracias. Gracias a vos y bueno, como vos dijiste, no nos preocupemos dónde va a ir este video, porque esto es servicio y el servicio del alma va recorriendo los caminos, los surcos, y va llegando donde tiene que llegar. Totalmente. Así que
bienvenido sea para cada almita que ayude a que puedan encontrar la paz a través del encuentro consigo mismo. Muchas gracias. No, gracias a vos.